Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes, 7 de junio del año 2024. Nos acompañan Carolina Porley, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y Alejandro Aval. Pasamos a un segundo tema, esta vez afuera de nuestro país. Este martes se cumplieron 35 años de la masacre de la plaza de Tiananmen, en Pekín. 4 de junio de 1989. Ese fue el día. Soldados y tanques chinos dispersaron por la fuerza una protesta pacífica y aplastaron de ese modo, de manera brutal, una enorme manifestación que llevaba varias semanas en demanda de mayores libertades políticas. La represión dejó centenares de muertos, incluso algunas estimaciones hablan de más de 1 millar de fallecidos. Desde entonces y hasta hoy, lo ocurrido aquel día es objeto de estricta censura por las autoridades chinas. El tema se habló esta semana, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, a nivel de gobiernos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que afirmó que mientras Pekín intenta borrar la memoria del 4 de junio, su país se solidariza con aquellos que continúan luchando por los derechos humanos y la libertad individual. La respuesta vino enseguida. La Cancillería de China emitió una declaración en la que instó a Washington a dejar de provocar enfrentamiento ideológico y dejar de interferir en los asuntos internos chinos bajo el pretexto de los derechos humanos. 35 años de la masacre, la matanza de Tiananmen, es un tema que hace días ha estado acá dando vueltas la agenda de esta mesa. Juan en particular quería empezar. Sí, yo quiero empezar porque yo estuve, creo que soy el único que estuvo en la plaza de Tiananmen, ¿no? Levanten la mano los demás. No. Bien. Efectivamente, Juan es el único que estuvo allí. Tiananmen son 3 palabras. ¿En el 89? Estuvo allí ahora, no en el 89. No, antes. Estuve antes de la masacre. Antes del 89. Bueno, Tiananmen son 3 palabras chinas que quiere decir la puerta de la paz celestial, por paradójico que sea, ¿no? ¿Y por qué se llama así? Porque es una plaza enorme que está enfrente al Palacio Imperial, que era el palacio de los soberanos chinos. Y la puerta que entraba al Palacio Imperial se llamaba la Puerta de la Paz Celestial, ¿no? Es decir, precisamente. Bueno, esta plaza tiene dimensiones gigantescas. Por ejemplo, yo asistí a un acto que reunía 1 millón de personas. Y eso es absolutamente así, porque la plaza tiene más o menos casi 500.000 metros cuadrados. Y a 2 personas por metro cuadrado se pueden poner 1 millón de personas en esa plaza. Y así se hacen grandes acontecimientos en esa plaza. Es absolutamente impensable lo que significa estar en los gradas del Palacio Imperial y ver una multitud de 1 millón de personas. Es decir, en el fondo parece que es pasto, parece que es una pradera de las cabezas de las personas. Bueno, en esa plaza también se encuentra el Palacio del Pueblo, que es un lugar de grandes reuniones y a veces de reunión del Parlamento y de altos oficiales. Bueno, hablemos de la masacre de la protesta estudiantil de 1989. Fue un momento terrible. China se encontraba en plenas reformas de Deng Xiaoping, es decir, un momento absolutamente revolucionario en China y que estaba creando la China moderna. Y la protesta de los estudiantes era justificada porque, digamos, quería que esa reforma fuera más rápida, ¿no? Entonces fue en un momento tremendamente inoportuno, y también fue un terrible error la represión esa que se hizo sobre los estudiantes. Es decir, fue en ese momento tan convulsionado de China y tan de reformas y de progreso de China que ocurrió ese acto terrible, ¿no? Una contradicción, para empezar una contradicción, de ahí para arriba. Sí. Eso es lo que quiero decir, no se puede tratar a la ligera eso. La verdad, es cierto. ¿Gonzalo? Sí, Deng Xiaoping estaba empezando las reformas que finalmente hicieron de China la potencia que es hoy día, y con las características que tiene ese país, ¿no? Una libertad económica, reconocimiento de derechos de propiedad, pero férreo control político. Y esta gente se rebeló
contra Deng Xiaoping. Y hay que acordarse el tiempo también. Estamos en 1989. Sí. Es decir, está por caer el muro de Berlín, Sí. está por desarmarse todo el bloque soviético. Y los chinos decían, ¿y esto qué es? Porque se estaba viendo que todo eso se desmoronaba. Entonces Deng Xiaoping tuvo esa feroz represión, con la cual, por supuesto, nadie puede estar de acuerdo. Es una terrible cosa. Ahora, nosotros tenemos una tendencia a tratar de interpretar las cosas que pasan en países que tienen culturas totalmente distintas a las nuestras, con las mismas palabras con que nosotros interpretamos eso. Por ejemplo, ¿qué quiere decir libertad política para un chino? Claro. ¿Y qué quiere decir libertad política para un occidental? Es decir, responde a culturas milenarias distintas. Entonces la interpretación de la palabra libertad es distinta. Ahora, ustedes me estarán mirando medio raro diciendo, ¿cómo la libertad es una sola, etc.? Para que se vea lo que quiero decir. La familia, que es una cosa mucho más concreta que la libertad, no es lo mismo una familia latina que una familia sajona, una familia china, que yo no sé cómo serán, y las familias árabes. Sí he vivido en países sajones y en países latinos, y el concepto de familia, que es una cosa mucho más concreta que la libertad, es muy distinto. Entonces, quiero dejar esa preocupación. Nosotros cuando hablamos de las libertades y lo proyectamos sobre todo el mundo, a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, para esa sociedad en particular, y no con esto, por supuesto estoy defendiendo la atroz represión que fue lo de Tiananmen. Pero Deng Xiaoping estaba en un camino, y estaba en un camino que fue muy beneficioso para China. Y capaz que esa libertad que querían esta gente hubiera sido no justifica la masacre, por supuesto que no, pero tampoco quiere decir que la gente que estaba haciendo esos actos de protesta tenían toda la razón. Es una duda que me queda, no lo sé. Sé que el futuro de China bajo Deng Xiaoping fue muy bueno para los chinos en general. Está bien, pero la protesta era una protesta pacífica. Sí. Era una protesta pacífica y fue arrasada. No, es una barbarie lo que se hizo. Ahora, ¿qué había atrás de eso? ¿Cuáles eran las cosas que estaban...? Porque, veníamos de la época de Mao Zedong, que eran épocas muy represivas. Y Deng Xiaoping justamente lo que estaba haciendo era abriendo y dándole una posibilidad a esta nueva China que surgió. Y... más, como dicen los italianos. Sí, yo no lo sé. No, por supuesto que en ningún caso esto justifica pues, la barbarie que se hizo. Pero capaz que nosotros lo interpretamos de una manera que los chinos lo interpretan de una forma distinta. No la barbarie, sino cómo se manejan estos procesos, ¿no? Carolina, la historiadora, también tenía mucho interés en este tema. A ver, en realidad las protestas, está bien, eran estudiantiles, pero no solo estudiantiles, ¿no? Y había gente que estaba protestando por la inflación, ¿sí? A ver, veníamos de una década casi de cierta apertura económica, y eso había generado algunas consecuencias, y había gente que protestaba por otras cosas, ¿no? Por el desempleo, por la inflación, además de bueno, ciertos interés en el área de las libertades civiles, que el propio Deng Xiaoping también lo había, era parte de su paquete, no era solo económico, ¿no? El paquete era un poco más abierto también a lo político, a lo civil en algunos aspectos. A mí me interesa esto, un poco peleando a Juan. A ver, Juan siempre dice, ¿no? Que la apertura de la economía de mercado, ¿no? El capitalismo impulsa o empuja la apertura democrática, también a nivel de las libertades civiles y políticas. Bueno, me parece que el caso de Tiananmen es justamente el caso que no, es el caso de que esa regla o esa máxima no se aplica. Y pongo también el caso de Hong Kong, ¿no? O sea, Hong Kong, que sí que venía de una economía abierta, cuando los chinos la toman en el 97, cuando vuelve el control a China, bueno, progresivamente se vuelve a un sistema cada vez más represor y más controlador y más bueno, de anular las libertades. Incluso con el tema de Tiananmen es interesantísimo por lo horrible, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de controlar la memoria colectiva, de eliminar
eliminar todos los monumentos, todas las obras de arte que había en las universidades, por ejemplo, de Hong Kong, recordando, ¿no? Tiananmen, bueno, las sacaron todas, y los espacios donde se reunían, ¿no? En Hong Kong para conmemorar también los fueron como eliminando, como borrar el rastro de eso, ¿no? Que es bien de un régimen totalitario, ¿no? O sea, borrar la memoria colectiva sobre un hecho, ¿no? Sí, este tema no se discute hoy en China, no se puede por hablar. eso, no existe, o sea, a ese punto llegamos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría una reflexión de Juan en este sentido, ¿no? Porque China siguió abriéndose y sin embargo, en ese aspecto yo no veo que con esto hasta de borrar la memoria de la gente, no veo que haya una apertura a nivel más de las libertades civiles y políticas. Queda Juan Xi convocado. Jinping es un dictador que paró la revolución de Deng, eso es todo. Es una especie de stalinista que tomó el poder en China, y espero que le dure muy poco de esto, más, ¿no? Sos un optimista. Sí. A ver, algunos apuntes más para los oyentes más jóvenes, quizás, los que no tienen este hecho grabado así fuertemente en su memoria. Del 3 al 4 de junio, tropas y tanques del Ejército de Liberación Popular, así como la policía, se dirigieron a la plaza de Tiananmen y abrieron fuego en su camino, según los relatos de los sobrevivientes. De hecho, la mayoría de las muertes no ocurrieron en la plaza, sino lejos de allí, al paso de las fuerzas de seguridad por otros puntos de la capital. El gobierno jamás dijo cuántos manifestantes murieron. No hay cifras oficiales, aunque se estima que el número debería andar entre cientos y miles. Hay testimonios periodísticos. Kate Adie de la BBC reportó cómo se escuchaban los disparos incesantes en el centro de la capital, cerca de Tiananmen, y a unos 200 metros de la fila de soldados desplazados hasta el lugar. Las calles que conducen hacia la plaza estaban llenas de personas observando incrédulas los destellos de las armas, al tiempo que vitoreaban cuando se incendiaban autobuses y vehículos militares. Las tropas disparaban indiscriminadamente, según reportó la periodista desde la principal avenida de Pekín. Pero miles de manifestantes, de todos modos, insistían, ¿no? Rehusaban abandonar el lugar y no entendían, no podían comprender cómo su propio ejército los estaba atacando. Algunos gritaban: fascistas, dejen de matar, abajo el gobierno. Horas después todavía se escuchaban disparos, todavía seguía habiendo personas en la calle. El caos y la violencia se apoderaron del centro de Pekín, según informó la corresponsal. La periodista pudo ver varios muertos y cómo muchos heridos eran llevados en bicicletas y hasta en bancos de la calle. Usaban los bancos de la calle como camillas para llevarlos a los hospitales, algunas de estas personas ya sin vida. Posteriormente, el gobierno negó que alguien hubiera muerto a balazos en la plaza. ¿Puede ser una cosita, me permitís? Porque bien. No, dale. No, te Habla creo tú. que... No, habla. Pero no, seguramente tenés algo inteligente para decir. Bueno, de todas maneras, yo los recuerdos que tengo de aquella época, era bastante más joven que ahora, y bueno, recuerdo que era una cosa que uno... además se hacía mucha propaganda sobre eso, ¿no? Es decir, se utilizó mucho para hablar en pro de lo que estaba ocurriendo en el mundo socialista en ese momento, que estaba por caer el muro de Berlín, o más o menos fue por ahí. Esto fue en junio y el otro fue en septiembre. Creo que fue septiembre. Noviembre. Algún mes después creo que cayó el muro de Berlín, pero bueno, ya venía toda la perestroika y toda la lata esa... Glasnost. La Glasnost, tenés razón. Esa fue la perestroika, en realidad vino después, la Glasnost. Pero en el mundo de Europa Oriental, ¿no, verdad? Que se caían los regímenes de las democracias populares y, también se caía el régimen comunista en la Rusia soviética. Bueno, todo marcado en eso, y bueno, aparecía esto, y uno decía, bueno, es una represión, el recuerdo que tengo, es la represión de los que quieren mantener el régimen férreo comunista, stalinista, como dijo en algún momento Juan. Pero yo creo que en realidad no era tan así, porque Xi Jinping lo que estaba haciendo era liberalizar el régimen comunista. Sí. No. Sí. Claro no estaba haciendo eso. Era una protesta por la más liberalizado económicamente, no políticamente. Un detalle menor, absolutamente menor, pero también para tener una dimensión del asunto. Si trasladáramos eso que pasó al Uruguay, estaríamos hablando de una matanza de 1 o 2 personas.
Digo, me estoy refiriendo nada más que a la cantidad de habitantes que tenía China, ¿no? Y dice, no, bueno, pero eso no sirve. Sí, claro que no sirve. Porque además lo horrible, hasta donde cuentan de esto, fue que fue sorpresivo el movimiento de las tropas represoras del gobierno chino. Era una manifestación, Hacía 2 meses. tendría algún gesto poco pacífico, pero era una manifestación pacífica. Y nadie se imaginaba que podía, según dicen, nadie se podía imaginar que podía haber una represión como la que hubo. Es decir, que de repente apareciera el ejército popular chino, que el ejército de liberación, que se llama técnicamente, apareciera ahí con un armamento feroz y empezara a disparar a mansalva. No es que atacaran a alguien en particular, no, por todos lados. Esa es la imagen que a mí me ha quedado. Ahora, es curioso porque en realidad era un movimiento que pedía más libertad en un país que estaba de alguna manera avanzando un poco en el camino a la libertad. Y pedían ir más rápido, en definitiva. Sí, pero también, no sé, una cosa es difícil saberlo porque habría que estar ahí para... Y además el régimen comunista nunca ha permitido que se trabajara muy libremente sobre qué fue lo que pasó. No. Pero da la sensación de que efectivamente que era gente que decía, sí, liberalicemos mucho más de lo que se está liberalizando. Sí. Yo lo que iba a decir es que hizo bien Carolina en mencionar lo de Hong Kong, porque Hong Kong estaba vivo todavía. Y Macao también. Era inglés todavía. Y era inglés, por eso estaba era inglés. 97, 98. Y todo el mundo que esa era la verdadera libertad. Y después en China estaba el régimen opresor, etcétera. Que ahora está en Yo una vez, después que creo que fue después de había una concesión de 99 años que creo que terminó en el 97. Sí, 98. 97. Por ahí. Sí. Yo hablé con un chino de Hong Kong, que estaba en el gobierno de Hong Kong. El gobierno chino ahora. Después, no, cuando ya los chinos habían tomado. Sí. Y entonces lo increpé sobre esto de las libertades. Y él me dijo, somos mucho más libres ahora. Porque ahora nosotros somos gobernados por los chinos. Antes nos gobernaba un inglés. ¿A usted le gustaría ser gobernado por un chino? Además existió cuando devolvieron... Por eso volvió a lo que estaba diciendo cuando devolvieron la concesión, libertad. Gonzalo, cuando devolvieron la concesión, Gran Bretaña le devolvió la concesión a China porque venció el plazo de los 100 años, creo que era. 99, Igual quedó el compromiso, no sé hasta qué año, pero por varias décadas, de que iba a haber, y de alguna manera lo hay, un régimen mucho más liberal del que existe en China. Un país, dos regímenes. Bueno, sí, pero eso tiene un plazo también, no me acuerdo cuántas décadas, pero... tiene un plazo, o sea, un día se termina. Pero por ahora Hong Kong es una zona china mucho más liberal que el resto del territorio chino. Testimonios que aportan los oyentes. Álvaro cuenta que al año de la masacre estuvo en Tiananmen. Los que nos acompañaban, parece que del Partido Comunista, nos decían que no sabían nada. E iban atrás de nosotros a todos lados, agrega el oyente. Pero no sabían nada, no conocían de aquellos hechos un año después, nada más que un año después. Y ahora un testimonio bien reciente. Dice Leonardo, la semana pasada un amigo estuvo en China con un grupo de trabajo. Cuando los llevaron a ver la plaza, uno del grupo preguntó a la guía por la masacre de Tiananmen y ella respondió, son temas que no se hablan. Luego, ya en el ómnibus, esta persona les contó que su esposo aquel día estaba pasando por la plaza y solo por eso se quedó sin trabajo durante varios años. O sea, sobrevivió, no fue de los muertos ni de los heridos, pasaba por ahí y por haber estado se quedó sin trabajo durante varios años, contaba esta guía, ¿no? Esta persona. Hay una pregunta que llega también desde la audiencia. Alejandro quiere saber, ¿la masacre de aquella manifestación marcó un giro irreversible en la historia de China en relación a la capacidad de rebelarse ante situaciones en las que se cercenan los derechos? Es interesante la pregunta porque se puede interpretar aquello tan bestial como un mensaje tremendo, ¿no? Como un mensaje fuerte y claro. Y que dio resultados. Un mensaje fuerte y claro. Esto no se hace, ¿no? Claro. Sí. Y quizás funcionó así, ha funcionado así, ¿no?
¿Qué ha ocurrido en China desde entonces en materia de manifestaciones, protestas, movilizaciones? En los últimos 3.000 años, China fue gobernada autoritariamente, así que no es una novedad. ¿Tienen respuesta a esa pregunta tú? No, parecería que... No, hay un gran control en las redes sociales, que es como la nueva plaza pública, ¿no? Sí, pero hay un control fenomenal. Sí, fenomenal. Es más, ni los números del 4 de junio se podían poner, hacían que los juegos que las personas como para hacer los que la alusiones. mencionan en las redes sociales algo de Tiananmen, enseguida son por eso. castigados de alguna manera, que no sé cuál es, pero se dice que sí, que son castigados y bloqueados, por supuesto.